Quiero en esta oportunidad explicarles las primeras 3 etapas de cómo es este método de estudio del que estábamos hablando la semana pasada. Por supuesto, esto no es la única forma de estudiar, es simplemente un conjunto de lineamientos para que una persona que no sabe cómo abordar un estudio pueda comenzar. La primera etapa o el primer paso sería abandonar nuestras posturas previas. ¿Esto por qué? Porque realmente si vamos a estudiar algo, lo más probable es que ignoremos ese algo. Y esto plantea una paradoja que es bien conocida en las personas que investigan, que es la paradoja de Menón. ¿Cómo puedo yo, si soy ignorante de algo, al estudiarlo, reconocer que tengo delante aquello que estoy buscando? Si lo ignoro, no debería poderlo reconocer. Pero si no tengo una idea de qué es lo que debo estudiar, ¿cómo lo estudio? Esto se resolvió de varias maneras. Por ejemplo, Platón decía que el alma, cuando encarna, olvida las ideas del mundo de las ideas, las originales, y que cuando observa los objetos que son un reflejo del mundo de las ideas, reconoce y recuerda aquello que está buscando. Esta es la razón del estudio, según Platón. Los científicos, por ejemplo, antes de la hipótesis, dicen que el científico, por más que trate de ser formal y objetivo, tiene que comenzar con una suposición, suponiendo algo y luego comprobándolo utilizando el método. Entonces, para nosotros poder estudiar, imagínense si de paso tenemos una postura previa, es muy difícil que encontremos algo nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es abandonar temporalmente nuestras posturas. El segundo paso es localizar o conseguir fuentes duales. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, en todo asunto, en toda cosa que existe en este universo, hay una dualidad, 2 caras de la moneda. Si está el día, está la noche; si está la vida, está la muerte; si está el blanco, está el negro; si está el amor, está el odio; si están los animales, está el hombre; o si el hombre es un animal, entonces están las máquinas, están los robots, la inteligencia artificial. Siempre va a haber un opuesto a cada asunto que se trate, un reflejo de este asunto, puesto que todo en este mundo corporal es dual. Para nosotros poder trabajar la dualidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la armonía de los opuestos. Esto es, si yo tengo 2 puntos de vista que son polares, ¿verdad? Yo tengo que conocer ambos puntos de vista y tratar de establecer una armonización que me va a llevar a un punto. Armonizando en una línea media los opuestos es que yo consigo revelar luz sobre el asunto. Esto es lo que llamamos la armonía de los opuestos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Voy a tomar un ejemplo y lo vamos a ver en la teoría y luego lo voy a demostrar en la práctica. Digamos que, por ejemplo, acabo de nombrar a Platón y entonces yo quiero estudiar esto del mundo de las ideas. ¿Qué es eso? Entonces, claro, para yo empezar el estudio, lo primero que voy a hacer es abandonar mis posturas. Si yo soy de los que piensa que hay un mundo superior que está representado por este mundo corpóreo, yo tengo que, no puedo olvidar lo que ya sé, pero yo sí tengo que, primero que nada, buscar fuentes duales. Entonces, si mi fuente es Platón, ¿verdad? Y yo me considero, en este momento declaro, soy ignorante a profundidad de lo que es Platón, pero yo puedo investigar qué es lo opuesto a esas ideas de Platón. Generalmente, si uno no ha hecho este método, uno tiende a pensar inmediatamente que su opuesto será Aristóteles. ¿Esto por qué? Porque Aristóteles, que fue el discípulo de Platón, los que saben un poquito de las escuelas griegas saben que Aristóteles se enfocó en lo sensorial en vez de en el mundo de las ideas. Pero si uno formalmente mete en un motor de búsqueda o busca análisis de estas escuelas griegas y busca quién es el opuesto de Platón, la respuesta no va a ser Aristóteles. La respuesta es que el principal oponente a las ideas de Platón es Epicuro. Entonces, esto es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Epicuro niega totalmente no solo el mundo de las ideas, sino la importancia de estar buscando el significado de las cosas. Eso es una postura completamente contraria a Platón. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no tengo ese abandono de mi postura previa y de mis conocimientos previos y no conozco a Epicuro porque no busqué nuevamente cuál es el oponente de Platón,
difícilmente voy a poder llegar a estudiar Epicuro. Y resulta que si yo abandono mi postura y consigo las fuentes duales, yo debería entonces estudiar después estas palabras, que son estos nombres originalmente también son palabras. Entonces vamos a ver, yo podría, como un tercer paso, si ya abandoné mi postura y busqué fuentes duales, yo entonces voy a buscar a 3 niveles la etimología de las palabras que salgan en esos estudios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando uno estudia Platón, cuando uno estudia Aristóteles y estudia Epicuro, hay palabras que resaltan. Palabras como idea, palabras como placer, como dolor y sentidos. La palabra, una vez que uno investiga la etimología de estas palabras, ¿verdad? y que uno empieza a determinar a 3 niveles lo que significan, uno ya se encuentra en posición de poder revisar mejor las posturas de estas fuentes, como son Platón, Aristóteles y Epicuro. ¿Por qué nombro a Aristóteles? Porque Aristóteles es una postura intermedia entre los tres, o sea, viene formando entonces entre los tres, al menos 3 fuentes diferentes. Idea. La etimología de la palabra idea es forma. Placer. Placer es una palabra un poquito más complicada. Placer viene de una zona del mar que es sumamente superficial, es decir, superficial, bajo. Entonces vamos a poner superficial, bajo fondo. Dolor. Dolor es una palabra que tiene que ver con dolare, que es desbastar, recibir golpes. Entonces vamos a poner aquí recibir golpes y desbastar. Y los sentidos es etimológicamente es una palabra que quiere decir vías, ¿verdad? Hay una postura que dice que sentido viene de escuchar, de sense, pero eso es una evolución de las lenguas románticas. Realmente sentidos tiene que ver con las vías o lo que es percibido por el hombre. Entonces hablamos de percepción. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, si yo tengo claras estas palabras, yo puedo entender entonces el lenguaje de Platón, de Aristóteles y de Epicuro. ¿Por qué? Porque Platón me va a hablar de un mundo de la idea, es decir, de un mundo de la forma. Este mundo de las ideas o mundo superior es al que él dice que es la vida del alma. Y cuando el alma encarna, se dice que ella olvida la idea original, es decir, la forma original. Entonces podemos entender por qué algunos antiguos decían que en algunos templos, como por ejemplo el pitagórico, no se podía entrar sin conocer el estudio de las formas, es decir, la geometría, porque por medio de la geometría es que el hombre podía comprender algunos conceptos que obviamente son difíciles de representar que no sea por la analogía con ciertos objetos del mundo corporal. Por esto es que el hombre empieza a estudiar ciertos objetos del mundo corporal que son realmente representaciones o metáforas del mundo de las ideas. En cuanto al placer y el dolor, Epicuro, que es el opuesto a Platón, plantea que no importa el análisis del mundo de las ideas, tampoco de los sentidos, como dice Aristóteles. No, simplemente Epicuro dice el hombre debe buscar el placer y evitar el dolor. Entiéndase bien, esto no es el hedonismo malentendido, es el vicio, es el exceso del placer, la satisfacción desenfrenada. En el caso de Epicuro, él se refiere a un placer moderado, puesto que para él el placer verdadero es aquel que no traiga dolor después. Entonces, si sabemos que el placer es lo superficial, estamos hablando de que Epicuro está planteando un conocimiento superficial, pero no por esto dejar de buscar el conocimiento, puesto que él plantea que el conocimiento es el placer del alma. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí hay una cierta contradicción que yo no pienso ahondar mucho en eso porque estamos hablando desde el método, pero Epicuro plantea un nivel superficial, un nivel de placer y dolor. Siendo dolor recibir golpes, es el hombre tratando de evitar recibir los golpes. ¿Qué pasa? Los golpes, o lo que llamamos el desbastado, o sea, todas aquellas cosas que vienen producto del error, son esas cosas que nos hacen crecer. Entonces Epicuro está planteando una vida sencilla y superficial,
que venga acompañada de cierto grado de inteligencia, pero no de los análisis profundos que plantea Platón e incluso Aristóteles. En cuanto a la palabra sentido, Aristóteles usa los sentidos como el principal canal para nosotros buscar la verdad, porque él rechaza completamente el mundo de las ideas de Platón y dice que los objetos contienen en sí mismos su significado, y por esto nosotros debemos enfocarnos en lo que percibimos con los sentidos. De sentido, por ejemplo, es que viene la palabra sentencia. Sentencia es aquello que yo concluyo después de ver lo que percibo. Sí. Ok, quise hacer una pequeña pausa para hacer una breve demostración de lo que sería esto de la investigación de las fuentes. En primer lugar, cuando uno va a mencionar cualquier asunto, uno tiene que haber leído ese asunto. Por eso quisiera mostrarles, en este caso, un sitio web que es muy interesante para los que van a estudiar algún aspecto de filosofía, que se llama filosofía.org. Aquí pueden meter cualquier autor. Por ejemplo, en este caso, yo quiero buscar exactamente dónde dice eso en el diálogo de Menón de Platón. Yo quiero saber dónde está eso exactamente. Entonces yo pongo Menón, él me va a buscar, le doy aquí, él usa Google para hacer la búsqueda, y podemos ver aquí que tenemos los diálogos de Menón. Ahora, ya yo esto lo abrí previamente. Aquí está el párrafo. Esto es en la página 304. Menón le pregunta a Sócrates: ¿y qué medio adoptarás, Sócrates, para indagar lo que de ninguna manera conoces? ¿Qué principio te guiará en la indagación de las cosas? ¿Qué ignoras absolutamente? Y aun cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo la reconocerías no habiéndola nunca conocido? Aquí, exactamente, en este párrafo, es que se plantea la paradoja de Menón, que ya ha sido explicada anteriormente en la clase. Por otro lado, con respecto a la búsqueda de los tres niveles, si yo quiero, por ejemplo, buscar rayos, ¿verdad? Con respecto a los rayos de la luz, yo busco etimología. Generalmente yo me voy a Etimologías de Chile, que es un muy buen sitio para buscar etimología, pero puede ser cualquier otro sitio que les sirva. Y aquí está la discusión. En este caso, rayos viene de vara, tiene que ver con vara. Disculpen, me fui por aquí. Porque rayo tiene que ver con vara. El origen rayo significa varilla puntiaguda. Entonces los rayos se refieren a cosas que originalmente viajaban en línea recta. Aquí mismo puedo ir buscando otras palabras. Yo generalmente lo dejo abierto y busco etimología. Y antes de la palabra etimología pongo, por ejemplo, dolor. Y ven que aquí está el significado de la palabra dolor. Generalmente ellos van a mostrarnos una raíz latina, griega, quizás de otro origen, pero aquí vemos una explicación, pues, de lo que es la palabra. Y esto nos da a nosotros un cierto contexto, porque si decimos que placer, ¿verdad?, es una palabra importante para Epicuro, para explicar a Epicuro, entonces yo debería buscar placer. Aquí está. Entonces dice, primero significa bajío, que en la mar es un bajo banco de arena por la que las aguas no se dejan ver hasta que la embarcación da en ello y embarca. Viene del catalán placer, que significa paraje del mar donde la arena está a flor del agua y no se puede navegar. Es decir, que no se puede navegar el conocimiento durante el placer. Por ejemplo, eso podría ser una conclusión que yo tenga. Platón plantea que el sol es la representación del bien en el mundo superior de las ideas. Sin embargo, Aristóteles plantea que el sol es un astro de este plano, del plano corpóreo, del mundo sensible, y que él se contiene a sí mismo y no representa ninguna metáfora del mundo superior de las ideas. Epicuro, por su parte, solamente contempla al sol desde la visión atómica y desde el placer o el dolor, según lo que produzca. Entonces, como ven, podemos observar que el mismo objeto, el mismo cuerpo de este mundo sensible plantea diferentes interpretaciones para estos tres maestros, y es importante conocer las tres. El sol emite rayos. Esa es la postura, esa es la explicación que nos da Platón. Estos rayos son los que nos permiten ver, ¿verdad? Son los que permiten a la vista percibir el mundo. Ahora, ¿qué ocurre con Aristóteles? Aristóteles
si bien entonces desconoce un mundo superior, yo en otro, si no tuviera método, yo de repente lo descarto porque estoy estudiando a Platón, pero resulta que la importancia de Aristóteles, por muchas razones, es imposible de obviar. Una de ellas es que Aristóteles plantea una teoría contraria, dice que el ojo emite rayos que hacen visibles a los objetos. Por supuesto, la física ha rechazado este postulado y ha demostrado que el ojo percibe los objetos producto de que los rayos rebotan en la superficie. Pero resulta que la posición de Aristóteles con respecto a la vista es la que solucionó los más difíciles problemas de una de las tecnologías que manejamos hoy día, que es el 3D. Es decir, si bien no nos sirvió en el mundo corporal, ¿verdad?, a nivel mental, incluso es un reflejo del mundo de las ideas, el hecho de que el ojo sea un emisor de rayos, de que la vista sea dadora de un bien. ¿Cómo se ve todo esto? Muy sencillo. En el mundo del 3D, la cámara muchas veces es la que emite los rayos que rebotan en los objetos porque no hay un sol. Si hubiese un sol hay que programarlo. Entonces en las computadoras funciona con el modelo de Aristóteles, que lo conocemos gracias a su enfrentamiento con Platón. Sin embargo, Aristóteles seguía coincidiendo con que era importante el significado de las cosas. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer entonces a Epicuro cuando vemos estos estudios? Bueno, Epicuro, además de rechazar todo lo que era la teoría de Platón y rechazar la postura de Aristóteles, porque él no consideraba que era digno de enfocarse en los análisis de los significados metafóricos o sensoriales de las cosas, Epicuro sí planteó que la vista, ¿verdad?, percibía el rebote de unos átomos, porque Epicuro fue, entre otras cosas, uno de los que planteó la teoría atómica. Entonces él decía que unos ciertos átomos, que son los que componen al universo, entran en el ojo y por eso son percibidos. Entonces Epicuro, con la teoría atómica, hace un gran aporte a la humanidad, puesto que él plantea que todo está compuesto de la misma cosa, de la misma sustancia, solo que esa sustancia se está combinando de distintas maneras. Y esto es sumamente parecido a lo que tenemos hoy día, como es la composición molecular. Entonces, toda esta visión, obviamente, al yo estudiar todos estos aspectos, yo puedo entender primero que el sol es visto como un bien desde el punto de vista metafórico por la postura de Platón, que veremos más adelante lo del estudio de las posturas. Pero sus enseñanzas me dicen que el sol es un bien y que él es la representación de algo en el mundo de las ideas. Aristóteles dice, no existe mundo de las ideas, el sol se contiene a sí mismo y su significado. Epicuro dice, el sol me da placer, no me interesa más nada. Lo que se refiere a la luz del sol y a que yo pueda ver las cosas son los átomos entrando en el ojo. Y en ese sentido hay cierta coincidencia entre Epicuro y Platón, porque cuando estudiamos ambas posturas encontramos que ellas coinciden en un concepto elevado que es el concepto atómico. Entonces, en este sentido podemos ver que buscar fuentes duales, abandonar las posturas, buscar fuentes duales y luego conocer el significado de las palabras, en este caso a 3 niveles, nos permite darnos una mejor comprensión de todo el asunto que se está discutiendo. Y por todo esto es que al final, al comprender, podemos recordar, o sea, memorizamos bien y luego podemos recordar las conclusiones de este asunto. Entonces, esto es una breve demostración de lo que es el método de estudio que estamos tratando de plantear, que sería abandonar las ideas previas durante el estudio, buscar fuentes duales, posteriormente conocer al menos 3 niveles de significado de las palabras más importantes. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los niveles? Bueno, empezamos con el nivel de la etimología de las palabras que usaban estos maestros. El segundo nivel sería la explicación de cuál es el pensamiento que tienen con esas palabras estos maestros. Y por último, un ejemplo de cómo se aplica esa mentalidad, ese conjunto de ideas que tienen estos maestros. Quisiera mostrarles una joya con respecto a este estudio. Esta es la Escuela de Atenas. Es un cuadro pintado por Rafael Sanzio y que se refiere a las grandes personalidades que pasaron por Atenas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la escalinata con un traje, con un vestido azul, a unos harapos azules, a Diógenes, el perro, y a Heráclito, apoyado en el cubo.
también se pueden apreciar figuras como Pitágoras. En el centro vemos a Platón y a su lado a Aristóteles. Platón apunta con su dedo derecho hacia arriba porque su postulado es el mundo de las ideas. Aristóteles proyecta su mano plana hacia abajo, puesto que su postulado es la importancia del mundo sensorial. A la izquierda del cuadro podemos apreciar que está un sujeto viendo un libro de manera intensa. Dedicado y absorto a la lectura está Epicuro, que no tiene nada que ver con la discusión central y que refleja su postura, puesto que él nada tiene que ver con el mundo de las ideas ni con el realismo sensorial. Como ven, entonces ya nuestra visión de esta pintura cambia porque tenemos todo un tratado que sacar al respecto de estos dos señores que están aquí y este señor que está alejado de la discusión, porque este es el soma, el plano corporal. Este sería el plano de la psique y este sería la postura que conecta al soma y al psique con el neuma, que sería el mundo de las ideas, el mundo de las cosas superiores, es decir, el mundo original o mundo espiritual, que da por medio del demiurgo el nacimiento a todo lo que conocemos. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, aquí está la teoría del conocimiento de Platón. El alma contempla, ¿verdad?, el mundo de las ideas. El alma encarna y olvida el mundo de las ideas, pero el alma permanece en el cuerpo. Las ideas, por medio del demiurgo, es decir, el creador, son convertidas en cosas. Y estas cosas recuerdan de manera metafórica a su original, al mundo de las ideas. Cuando el cuerpo que contiene el alma percibe las cosas, recuerda, tiene una reminiscencia del mundo de las ideas que es su origen. Por eso es que al final nosotros, por medio, en mi opinión, nosotros los seres humanos, estudiamos lo que disfrutamos estudiar porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra naturaleza superior, que está olvidada en nuestra encarnación material, está buscando recordar. Platón y Aristóteles han sido útiles. Platón por la visión del mundo, del binomio del mundo de las ideas y el mundo corporal, que es el inteligible, y el mundo sensible. Tenemos a Aristóteles con la visión del ojo que emite los rayos, que no sirve para la demostración física de cómo funcionan los sentidos, pero sí ha servido al mundo del 3D, donde podemos observar que la cámara en realidad arroja unos rayos que permiten ver los objetos. Así que al final Aristóteles ha contribuido a la representación metafórica del mundo de las ideas sin quererlo cuando llegó esta tecnología. Y por último tenemos a Epicuro, que como siempre va a ser válido desde el punto de vista corporal, porque él habla del placer moderado de una inteligencia, un estudio que lleve al disfrute del alma, pero sin traer mayores consecuencias después. Recuerden que Epicuro siempre va a buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, como ven, esta es una forma de ir estudiando los temas y que nos permite ir concluyendo poco a poco con las siguientes etapas que vamos a explicar la semana que viene.